Hola, oigan, pues prometí subirles más información sobre lo mucho o poco que he aprendido de Hills durante esta trayectoria y les quiero compartir ahora un concepto que se me hace súper importante, que de hecho en mis clases es con lo que casi siempre empezamos, ¿no? Que es el bevel. Entonces, les cuento primero como un contexto histórico, porque a mí me sirve mucho. Yo sé que a muchos, de hecho, estuvo muy chistoso, ahorita les cuento la anécdota, pero yo sé que muchos bailarines como que, dude, ¿para qué? Pero sé que hay otros que como yo comparten esto de que si le cuentan la historia, como que se meten más en el tema y funciona. Se los voy a compartir, ¿no? La, a mí la verdad es que siempre me dio la duda porque pues yo tomaba las clases y tal y me decían, pues ponte en tu posición de bevel, ¿no? Incluso hay maestros que lo toman tal cual como una de los posings y hay maestros que no, que nada más mencionan como, pues tu caminado, tu traslado tiene que pasar por bevel, ¿no? Pero para mí era como el dude, ¿y de dónde nace el bevel? O sea, ¿qué es el bevel, no? Ni siquiera sabía cómo se escribía antes. Ahorita les pongo aquí cómo se escribe para que cualquiera que tenga la duda, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues dije, bueno, vamos a preguntar, vamos a investigar primero. La primera cosa que hice fue literalmente acercarme a estos maestros con los que he tomado clases, que ya están como muy reconocidos en la técnica, y me dio un chorro de risa, porque me di cuenta que maybe o nosotros somos muy geeks o realmente es algo que pues, la gente no se preocupa, pero algunos de nosotros sí nos preocupamos, porque llegué, se los prometo que con gente súper bien parada en la cena, la primera respuesta que me dieron fue o sea, literal me dijeron de que, I don't know, like what I should tipo know that. Entonces fue como, ok, igual no es tan importante, ¿no? Fui con otro maestro, le pregunté exactamente lo mismo de que, ¿por qué se llama Bevel? Y él me dijo literal de que, pues no sé, yo no lo inventé. O sea, sí. Fui con un tercer maestro y me dijo, pues no sé, así nos han dicho que se llama. Entonces realmente esta información que les voy a compartir ha sido por investigación, pero al menos estos tres maestros a los que les pregunté, pues al parecer no era algo que afectara o importara demasiado para poder aprender la técnica, ¿no? Pero a mí pues me seguía interesando saber de dónde nacía este concepto, ¿no? Cuando empecé a investigar más, y de hecho la asistente de uno de estos maestros a los que me acerqué a preguntarle, me ayudó con con esta investigación, ¿no? Y la primera como conclusión a la que llegamos, y estando ahí el maestro también fue, no, pues probablemente es por el ángulo, que de hecho a mis alumnos es lo que les he compartido más, ¿no? ¿Qué sucede? Bevels es bisel, o sea, es un biselado, ¿no? Entonces, en industria o en cualquier tipo de material, cuando le hacen un biselado es porque le hacen como un acabado a una esquina para que quede en este ángulo. Entonces, tenía lógica pensar que se le llamaba bevel porque uno de pues, quienes saben el posing y si no, al final a lo mejor hago un pequeño videito para que vean cómo colocar el bevel, es literalmente sobre la pierna donde está toda tu base, donde estás cargando tu peso, esa va estirada, pero la pierna que está más sueltita, que es la del otro lado, su pie tiene que terminar en esta posición, ¿no? O sea, como generando este ángulo, las puntas van separadas, se trata de pegar el talón, puede ir más enfrente o más atrás y demás, pero o sea, simula ese biselado que se hace como en algunos materiales, ¿no? Entonces, pues yo me casé con esa idea durante un tiempo, pero me siguió entrando la duda y quise seguir investigando, ¿no? Entonces, una tercera propuesta, y la verdad es que les voy a platicar como todas las propuestas, porque si alguien de ahí sabe más información, me encantaría que también la pudieran compartir, pero una tercera propuesta, y parece ser que por ahí nace todo realmente, es por el grupo de The Rockets. Quien no tiene ni idea de esto, imagínense el baile el musical de Chicago o lo que conocemos como can-can, ¿sale? Este estilo de baile tiene una pose que se le llama bevel y es esta pose que es la misma pose que nosotros estamos haciendo dentro de Hills, pero que hasta les dan como la referencia de que hay personas que cuando se toman una foto para poder simular estas curvas y demás, se ponen en esa misma posición de bevel. Entonces, si quieren investigar un poquito más, se van a dar cuenta que si buscan a The Rockets, que es una compañía estadounidense, se hicieron muy famosas por un Christmas Parade en el que participaron, que fueron donde hicieron los kicks grandotes, tipo el can-can que conocemos. Ellos posan en el bevel y empiezan todas sus coreografías en el bevel, ¿no? O la mayoría de las coreografías. Entonces, parece ser que también, porque de hecho uno de los maestros con los que tomé clases me dijo, pues es que viene como de esta influencia de cabaret, así me dijo. Entonces parece ser que sí, efectivamente pudo haber tenido una influencia muy grande en este baile que nos presentaron The Rockets y toda esa gama,
También puede ser que sea por parte del ángulo o puede ser simplemente porque así se pasó en la tradición y la gente nada más lo dice, ¿no? Pero les quería contar un poco el contexto. Cosas importantes que hay que saber del bevel. El bevel yo lo considero como la primera posición de ballet. Bueno, para mí es el bevel en heels, ¿no? De ahí parten muchas cosas. De hecho, tu traslado y tu caminado, la manera como más estética y bonita de hacerla es pasando por bevel, acariciando el piso pero pasando por bevel, ¿no? Entonces, quería como compartirles esta información porque como contexto cultural está súper interesante y les quiero como platicar y ahorita a lo mejor en un video ya toma abierta les digo cómo se coloquen, como características importantes que tienen que cuidar mientras están haciendo su bevel. Una, la pierna donde está la base, donde estás cargando todo tu peso, tiene que ir estirada totalmente. Yo he visto, la verdad es que algunos maestros esa pierna de base la colocan completamente paralela y otros que la direccionan un poco hacia la diagonal, o sea, como que la abren tantito sin llegar a una primera posición, ¿no? Y la otra pierna, la que no está de base, esta tiene como una figura súper importante, tiene que jugar una figura súper importante. ¿Por qué? Porque tienes que buscar que tu rodilla se trate de alinear con la rodilla de la pierna de base, o sea, tienes que buscar que tus abductores unan para que junten, y luego tienes que buscar que tus talones también unan. Sí puede haber una variación en donde vaya más enfrente el pie, vaya un poquito más atrás, vaya totalmente ahí, pero es pensar en esta unión entre talones y tu punta, tus deditos sí tienen que ir totalmente separados a los deditos de la pierna de base. O sea, si yo tengo aquí mi pierna de base y aquí la otra, haría esto mi pie 1 y esto mi pie 2. Está súper chueco, ahorita te lo hago bien. Obviamente todo el peso se carga te tienes que sentar en la cadera en donde está cargado tu peso y ya, basically es eso. Creo que esta primera información del bevel es súper importante porque de ahí parten muchas cosas, de ahí son los inicios de la coreografía, esto es uno de los posings de hecho, de ahí tiene que trasladarse, ahí es a donde tiene que llegar tu pose al estar haciendo un traslado en el caminado y tal, entonces espero que esta información les funcione. Que la lleven a la práctica y demás. Y ahorita igual y les hago un micro ejemplo ya de toma completa para que vean cuál es la posición correcta en la que se tienen que poner. ¿Va? Aquí va la demostración. El bevel tienes que pensar en que todo tu peso se tiene que cargar en tu pierna de base. Esta pierna de base está totalmente estirada. Al cargar todo tu peso vas a buscar incluso sentarte en tu cadera. Tengan un chorro de cuidado nada más con este término porque eso no significa que te vayas, o sea, que busques esa sensación de irte hacia el piso, sino al contrario, tu abdomen tiene que seguir elevando y estando súper activado, aunque te sientes en tu cadera. Entonces, como les platicaba, hay maestros que esta posición la ponen totalmente paralela y hay maestros que la abren un poquito. Yo lo voy a intentar totalmente paralela. ¿Qué vas a buscar? Ya que estás bien colocado a este lado, tu otra pierna, va a buscar alinear rodillas, juntar talones y abrir puntas. Las puntas no se pegan. Les hago la demostración de otros maestros que te digo que abren un poco, literalmente giran un poquito esto. Ajá, ahí está. Entonces buscan alinear rodillas, juntan talón y abren puntas. Esto de hecho como que da una sensación de mayor apertura entre las puntas, ¿no? Igual lo puedes intentar hacia un lado, lo puedes intentar hacia el otro, pero esta posición la verdad es que es súper clave para todo tu caminado de tacones.